8:45 de la mañana, 7:45 en las Islas Canarias. Es el momento de empezar nuestra tertulia de lujo. Hoy con don Isaac Blasco. Buenos días. Don Luis, ¿qué tal? Hoy con doña Lucía Echevarría. Buenos días. Y con una buena noticia, es que Lucía Echevarría le ha ganado el juicio a dos acosadores que la hicieron la vida imposible durante 5 años, ¿no? Yo voy a decir una cosa importante. Detrás de esto estaba Irene Montero. Y lo digo por si Irene Montero me quiere demandar, ¿sabes? ¿Por qué lo digo? Te va la marcha. No, porque... Momento, pero cuente usted los acontecimientos y me luego ya... encantaría, porque entonces podría ir a un juicio y sacar pruebas, ¿entiendes? Demándeme, dígame que esto no es verdad, ¿vale? Entonces, este bulo que se creó de que yo había plagiado un libro, que se ha mantenido 5 años, que retiraron libros del mercado, que me quitó una serie, este bulo de que yo era plagiadora, transfoba, racista, que había abusado sexualmente de mi hija, que esto es lo más fuerte, que acosaba a niños, que acosaba a personas trans. Esto que reconoce la sentencia de que me pegaron por la calle 4 veces. Todo lo que reconoce la sentencia fue organizado desde arriba, porque entre 2 personas no se organiza una tan gorda. Entonces, quiero recordar que a la persona, o sea, es decir, a una de las que le condenan vive en la casa con otra persona, pero ella asume los hechos y exculpa a su pareja. A su pareja, el Ministerio de Igualdad le empieza a pagar unos monólogos con fondos detraídos del Pacto de Estado de Violencia de Género, unos monólogos que nada tienen que ver con la violencia de género. A su pareja, el Ministerio de Igualdad le paga un premio. Y el Ministerio de Igualdad, mientras a mí me dan el premio Ladrillo acusándome de plagiadora y de transfoba, lo que decían, Irene Montero está aplaudiendo en un vídeo y riéndose junto a Carla Antonelli. Cuando yo llamo al PSOE y le digo, está pasando esto, me pegan por la calle, están montando esto, gente del ayuntamiento, de la sección de Feminismo e Igualdad, colgándome el teléfono. Ábalos ni respondió, por supuesto, y tengo el mensaje. Todas estas personas que pocos días antes me invitaban a sus actos desaparecen misteriosamente. ¿Tendrá ovarios ahora Pilar Alegría de quejarse de que le digan cosas? Cuando a mí me decían, y lo esparcían, que si era una plagiadora, que se abusaba sexualmente de mi hija. Y oye, señora Pilar Alegría, usted no le han pegado por la calle, usted tiene escoltas. Entonces, que gente del Partido Socialista, cuya entonces concejala aplaudía mientras incitaban a tirarme un ladrillo y que no me ayudó en lo más mínimo, se queje, me parece de una hipocresía absoluta. Entonces, puedo contarlo ahora porque la sentencia reconoce que efectivamente me pegaban por la calle, que efectivamente perdí todos mis trabajos, que efectivamente enfermé, que efectivamente hay todos los informes durante 5 años del médico que reconoce que es por estrés, etcétera, etcétera. Entonces, me parece alucinante que Pilar Alegría se queje ahora. ¿Me podía usted? Bueno, usted no, porque a usted, precisamente a usted no la llamé, pero quiero decir, nadie del Partido Socialista me cogió, o sea, les escribía, les llamaba, cogía el teléfono. Irene Montero estaba detrás y pagó a quien lo hizo. Y si me quiere demandar, vamos a juicio, que saco los... porque los pagos que recibió esta persona. Carla Antonelli aplaudía y Carla Antonelli estaba entonces en el PSOE y se le ve riéndose, aplaudiendo y cuchicheando con Irene. Solo hemos podido pillar a 2 personas que han sido los más bajos de la cadena, que eran los que ponían los mensajes en las redes. Para que 2 personas, o sea, los mensajes de 2 personas se puedan amplificar tantísimo, para que La Vanguardia recoja a plana entera la noticia de que yo soy plagiadora y la firme Pedro Ballín, entonces íntimo amigo de Pablo Iglesias, para que lo recoja tanta gente, tú tienes un aparato de Estado detrás. Entonces, repito, detrás de esta operación de acoso estaba Irene Montero y una sección del PSOE encabezada por Carla Antonelli. Si me quieren demandar, encantada, vayamos a juicio que presentaré pruebas. Y me parece una vergüenza que se dediquen operaciones de Estado a ir a por ciudadanas mindundis, porque yo era una mindundi de tercera, solo porque han osado criticar una ley. Y luego, es muy importante, que déjame ya acabo esto, porque la sentencia sienta un precedente, porque la sentencia reconoce que una persona puede disentir de la ideología LGTBI, y lo dice. O sea, esto que hasta ahora no se podía, dice, se puede disentir de una ideología. Creo que la jueza lo ha dejado claro porque parecía que hasta ahora no podía ser. ¿Cuánto tiempo ha estado usted en juicios con esto?
5 años. 5 años. Sí, y no se van a, o sea, no les cae nada, yo quise ir por penal, porque o sea, por civil hubiera sido más rápido probablemente, pero hubiera sido derecho al honor, y esto no es derecho al honor. Esto es una campaña organizada de coacciones y, como reconoce la sentencia, era para impedirme la libre expresión y la libre circulación. ¿A qué se condena a los dos condenados? A no acercarse a mí, a no escribir sobre mí, pero da igual, pueden escribir otros, a no volver a acercarse a mí porque me seguían, y esto lo dijo la policía, que me hacían un seguimiento, y a pagarme, no sé si 10.000 euros por daños morales, que se declararán insolventes y no pagarán, ¿sabes? O sea, los 2 mindundis a los que han pillado son 2 mindundis de... Bueno, uno no, espera, por favor, una cosa muy importante. Uno es profesor de la Universidad Pablo de Olavide. Hacía todo esto en directo. Este señor escribió en directo, en un perfil abierto, que yo abusaba sexualmente de mi hija, que me excitaba viendo a mi hija. Yo llamé al rector de la Pablo de Olavide, Francisco Blázquez Oliva, y le dije, por favor, este señor trabaja en su universidad y lo ha dicho, es decir, se le ve la cara, lo ha dicho, y no hacen más que escribirme gente de su universidad diciendo que en las clases se las pasa hablando de mí. ¿Puede usted frenar esto? No puedo más, estoy enfermando. Francisco Blázquez Oliva, hijo del dirigente histórico del PSOE, Francisco Blázquez Oliva, ¿qué hizo? Pues lo siguiente fue un tuit de ese profesor diciendo, no llames a mi rector, que mi rector me apoya. Lo puedo decir ahora porque por fin tengo la sentencia. Francisco Blázquez Oliva, ha colaborado usted en un acoso y lo ha promovido y ha ascendido a quien lo hizo. Si se llama usted feminista, yo soy Miss Valladolid. Estoy tan cabreada. Entonces, vale. Claro, estoy tan cabreada. Entonces, si el Partido Socialista es feminista, me parece que yo tiene soy usted charlista, razón para estar cabreada, pero me dice don Julio desde Control que no dé usted palmetazos en la mesa que se escuchan en el micrófono. Lo curioso es que he ganado, pero no he ganado nada, porque después de 5 años mi reputación está arruinada, mi vida está arruinada. Eso de que su reputación está arruinada, sí, vamos a dejarlo, hombre. Bastante. Usted sabe que he estado muy enferma, porque claro, yo tenía una enfermedad de base que con el estrés se pone fatal. Es decir, yo no he hablado mucho de este tema porque no importaba, pero que yo por poco me muero, que he estado ingresada 2 veces, muy en serio, que cuando le haces esto a una persona y empieza a ponerse fatal, el estrés mata. Que yo cuando estaba en lo peor, o sea, imagínate ir por la calle, porque esto lo hemos visto, gracias a Dios, lo hemos visto, no gracias a Dios para nadie, pero cuando llega, ¿cómo se llama? Macarena Alona o Espinosa de los Monteros a un sitio y les pegan por existir, ya está. Pues entonces, como a ti te ponen de blanco, de diana, y encima vives en Lavapiés... Y todo esto fue por criticar las leyes trans. Por criticar la ley trans, por atreverme antes de que saliera... Verás, la cuestión es que desde el Ministerio de Igualdad la habían filtrado. Gente dentro del Ministerio vio el borrador y dijo, esto es una locura, nos lo pasó a gente. En realidad estaba en el BOE, se había visto el borrador, no sé qué, pero la estaban como intentando pasar de rondón. Y de hecho, cuando la aprobaron por procedimiento de urgencia de puerta cerrada y la gente no sabía lo que era. Y luego cuando empezaron a salir señores diciendo, hola, ya soy mujer, decían, es fraude de ley. Sí, claro, fraude de ley, pero no lo... Victoria Rosell, si es fraude de ley, pues denúncialo, ¿no? Cuando empezaron a soltar violadores con la otra ley, que también criticamos, que por cierto yo firmé una carta dirigida al Ministerio de Igualdad diciendo esto va a tener como resultado esto. ¡No, son los jueces! Entonces, cada vez que decíais, oiga, ¿tienen ustedes idea de técnica legislativa la misma que yo de física cuántica y probablemente yo tengo más idea, éramos lo peor? Entonces, la verdad es que yo me encuentro muy mal porque después de todo este tiempo tampoco es que haya conseguido nada. Sí, vale, hemos pillado a 2 y la sentencia reconoce que lo que digo es verdad, al menos. Bueno, pues oiga, eso es importante. A veces las victorias morales y jurídicas pues tienen mucha más importancia. Sí, pero quede claro que a los cosas, que hemos pillado son a los 2 últimos mindundis y que al menos puedo decir, señor Francisco Oliva Blázquez, es usted un miserable y protege a acosadores. Y lo digo así de claro porque usted sabe que le envié un email y que lo siguiente que hizo usted fue ascender a mi acosador.
Vale. Bueno, pues nada, felicidades por la parte positiva, que yo creo que es lo importante. Ya, en no todos sé, lo estos... curioso es que no me siento feliz con todo esto, siento que no... Hombre, pues no, evidentemente a nadie le es plato de buen gusto el que le estén persiguiendo durante tanto tiempo, insultando y difamando, etcétera, Sí, etcétera, etcétera, ¿no? impidiéndote salir a la calle, siguiéndote, metiéndote, porque además dices, ¿quién era yo? O sea, es como si se lo hace uno a usted, que se lo hagan a Macarena Olona, que era una diputada todavía, pero una Mindundi, metiéndote programas de seguimiento. Que tuvo que ir la policía a explicar que efectivamente habían encontrado programas de seguimiento. Eso es una locura. O sea, que yo iba a sacar al perro y me encontraba siempre alguien y decía, ¿pero cómo lo sabe? Pues porque me habían metido un programa. Bueno, ya está, me callo. Vamos a... No, hombre, a ver, Sí. yo es que creo que el relato de Lucía me parece lo suficientemente elocuente como para deducir que estas técnicas un poco herederas de la Stasi, de la extinta República Democrática Alemana, están instaladas en la cultura política de un sector muy específico de este país y fundamentalmente irradia de Podemos, y yo creo que de la propia herencia del gran factotum de Podemos, que es Pablo Iglesias. Mira. Es decir, estas cosas que parecen incluso un poco hiperbólicas realmente están a la orden del día en su cotidianidad a la hora de hacer política o lo que ellos creen que es política. Y a mí eso es lo que me preocupa, que, digamos, el escasísimo respeto que existe a la esfera personal haya sido vulnerado de una manera absolutamente atropellada desde hace muchísimo tiempo con muchísima gente. Es decir, matar reputaciones es una técnica política a la orden del día de 8 años a esta parte. Y a mí eso sí me parece, ya no por el propio caso de Lucía, que también, sino por el hecho de que, de algún modo, más allá de que la justicia pueda reparar parcialmente ese perjuicio, estamos bastante inermes en ese sentido, ¿no? Usted lo que tiene que hacer, doña Lucía, es cantar de plano. Decir, sobreviviré. Pero dos cosas. Una, Carla Antonelli era del PSOE. El señor Francisco Blázquez es del PSOE. O bueno, es militante del PSOE. Y dos, hoy mismo he visto un tuit en el que Pablo Iglesias se vanagloriaba de haber encontrado la dirección de la casa de Ayuso, la dirección del juez Peinado y no recuerdo la dirección del tercero. Y decía, si me escribís a Canal Red os la doy. ¿Pero y esto? Ojo, ojo, ¿ha visto usted el tuit original de Pablo Iglesias o una captura de pantalla? Porque eso de los tuits que circulan por internet no siempre es real. Bueno, no ¿Lo ha verificado usted que era pues el tuit me lo original de dices Pablo usted Iglesias? Y lo verifico. Pero que Vale. hacían esto, mira, por ejemplo, cuando esta chica del Frente Obrero le hizo un scratch, porque a mí lo que hacían era ponerme un payasito. Luego me descubrí que si te ponían un payasito, iban a por ti. Entonces, cuando esta chica del Frente Obrero... No le sé hizo qué es una- poner un payasito. Pues tú ponían tu nombre y un emoticono de un payasito. Y esto es una cosa que hacen los adolescentes cuando quieren hacer... ¿Pero lo ponían dónde? ¿En los mensajes en Twitter, internet? En Ah. Twitter. Entonces vi que una chica había hecho un scratch a Irene Montero y pusieron, esta es Carmen López Manzano, su foto. Si la encontráis por la calle ya sabéis lo que tiene que hacer. Vive en tal barrio, que no voy a decir cuál es. Ahora ya sé qué barrio vive. Y empezaron a moverlo entre gente de ese barrio. Pero tío... Pero son una mafia. Una mafia. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Sabes que hay? Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva.
Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9 y 1 minuto de la mañana, 8 y 1 minuto en las Islas Canarias. La protagonista de esta semana, a la que antes mencionaba doña Lucía Echevarría, pues ha sido, sin ninguna duda, doña Pilar Alegría. Que doña Pilar Alegría pues ha hecho un papelón un tanto mejorable, diría yo, porque inicialmente la preguntan si ella había estado en el parador de Teruel en la noche aquella donde se dice que hubo una fiestuki organizada por Ábalos, con chicas de la vida traídas desde Valencia, patatín patatán, y en lugar de responder, pues no estuve, o sí estuve, pero yo no, perdone, yo no tengo noticia de que allí se hubiera nada, etcétera. Es decir, en lugar de responder con naturalidad, con la naturalidad de quien pues no sabe nada de nada, respondió de una manera rarísima en esa pregunta que le hace, no sé si era de Objective o OK Diario o quien fuera. Y responde: ¿me está usted preguntando dónde pasé yo la noche? Si tal, ¿se cree usted que mi labor como delegada del gobierno es estar sentada a los pies de la cama del ministro? O sea, una respuesta que dices, pero esta respuesta tan rara, ¿no? Esa respuesta tan rara tiene... Soy psicóloga, ¿vale? Pues te voy a decir, hizo todo el manual de la respuesta y te lo voy a explicar. Imagínate que tú y yo fuéramos pareja y que tú me estás preguntando si yo he estado con Mengano en el bar Zutano. Yo no puedo responderte de forma directa porque sospecho que tú sabes algo y no sé las pruebas que tienes. Entonces siempre se hace lo mismo. Primero respondo con una pregunta para ganar tiempo. Pero me estás preguntando, ¿qué pasa? ¿Has mirado en mi móvil? Luego te desprecio. Es que ya estás como siempre inventándote cosas. Y luego intento arruinar a la fuente. Entonces es... Seguro que te lo ha dicho tu amigo Isaac, que ya sabemos cómo es Isaac. Bueno, es que si te fías de él, ¿cómo te atreves a fiarte de él? Entonces, siempre primero una pregunta, luego despreciar y luego destrozar la fuente. Entonces ella hizo primero una pregunta, me está diciendo a mí así. Luego el desprecio, que además se vio en la comisura. Cuando tiras la comisura hacia abajo, eso es desprecio puro. Pero como ella tiene botox aquí muchísimo, no se pudo ver las cejas. Y no lo digo en broma ni tal, es que realmente tiene mucho botox. Y luego hizo atacar al medio y dijo, ¿por qué han salido unas informaciones sobre mí de que tenía cuentas en Dominicana, pero no habían salido en ese medio? Cuando te hacen todo eso, que normalmente te lo hacen, si haces la pregunta de si me has puesto cuernos o si tenías una papelina de algo blanco en el bolsillo, es una respuesta típica para eludir. Ya, y es un patrón. Pero con independencia, vamos a ver, a mí ayer me chirrió que Pilar Alegría utilizara la atalaya como portavoz del gobierno para hacer una defensa de su honor. Cosa que me parece lícita, pero no creo que en ese marco. Pero por encima de eso, más allá de lo que diga Pilar Alegría, de lo que digan ciertos medios de comunicación o que le atribuyan, de lo que incendien las redes sociales, que a mí me parece... lo digo sinceramente, me parece absolutamente impresentable que haya ciertos comentarios con respecto a la honorabilidad de una persona, sea Pilar Alegría o el Papa de Roma. Yo creo que para poner un poco de sensatez en todo esto, hay unas instancias que se llaman tribunales de justicia, que si tú tienes
una certeza, como acaba de relatar en su caso Lucía, sobre que está siendo objeto o víctima de una persecución absolutamente torticera y falsaria, es tan fácil como irse y demandar a los medios de comunicación que están publicando cosas que ella conceptúa como falsas. Y si no lo hace, evidentemente, la libertad de expresión está consagrada pese a la deriva democrática o antidemocrática que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, sigue consagrada por la Constitución Española de 1978. Yo creo que tiene usted toda la razón. O sea, si doña Pilar Alegría se siente vejada por comentarios en las redes, oiga, pues denuncie usted. Claro. Yo lo que hago, vamos, a mí insultos en las redes, pero vamos, a cascoporro desde que me incorporé hace 14 años a Twitter. Bueno, pero eso tiene una fácil solución, que es bloquear. Si usted considera que no es bastante con bloquear a los maleducados, bueno, pues entonces denuncie a quien le dé la gana. Que considere usted que hay algún medio que le ha difamado, pues denuncie. Todo eso, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que dice don Isaac. Pero yo el problema que tengo con Pilar Alegría es que la escucho hablar y es que todo lo que dice me suena falso. Pero es que, pero porque hay precedentes. Es que, por ejemplo, perdona que te interrumpa, Luis, con respecto a la versión famosa de la noche de Barajas con Delcy Rodríguez, de la gestión, entre muchas comillas, de Ábalos con Delcy Rodríguez, dio hasta 10 versiones diferentes, como ministra portavoz. Es que, claro, ¿cómo te vas a creer a Pilar Alegría si se le ha pillado de manera sistemática, si no mintiendo, como diría ella misma, distorsionando la realidad? Existe jurisprudencia, ¿no? Y luego es que el comodín de la baraja del victimismo que utilizan tanto, primero, es un comodín de la baraja. Y segundo, vuelvo precisamente yo, creo que estoy en derecho moral a decir que no es usted quien, ni es su partido quien, para ponerse ahora a decir que le están insultando. Cuando nos insultaban a las demás y a gente de su partido, porque hicieron campañas contra disidentes de su partido, del PSOE, contra todas las feministas del PSOE que se pusieron en contra y recibieron la mayor avalancha por parte del director de LGTBI del PSOE, que ahora el del balonmano, que gracias a Dios no me acuerdo cómo se llama, de cuyo nombre no quiero acordarme, no me acuerdo, que les saltaba barbaridades brutales a todas, no hacían nada. Entonces no tenga usted ovarios, señora. El doble rasero es marca. Sí, el doble rasero es marca de la casa. El doble rasero y el victimismo. No, está el vídeo ese famoso que está corriendo por las redes de Pilar Alegría preguntada en directo en un programa por un tuit donde Óscar Puente se refería a Ayuso diciendo, porque no sé qué, esa persona con derecho a roce con la que está y tal. Y entonces Pilar Alegría se ríe. Bueno, lo importante es hablar de las cosas que hace Ayuso. Es decir, señora, si usted abre la veda de utilizar insultos zafios y machistas contra el enemigo, pues no se queje cuando haya gente que... Pero es que eso se llama efecto boomerang. Es que quien cultiva estas formas políticas al final acaba siendo víctimas de ellas. Es una cosa reiterada en la historia de la política de cualquier país democrático. En fin, yo no sé qué demonios pasará con Pilar Alegría, no sé qué pasará con todo esto. Yo solo quiero decir una cosa de lo de Teruel. Vamos a ver, ¿hubiera fiestuki o no hubiera fiestuki? La cuestión es, llama la atención que en teoría había allí, al menos que ella reconozca 3 personas, o sea, Ábalos, Pilar Alegría y... No, que ella reconozca, ella dice que fue con 6 coches, es decir, que tenía gente de su equipo, más luego fue Lambán con otros 7 de su comitiva, es decir, había por lo menos 22 habitaciones reservadas para gente del PSOE o vinculada al PSOE. En pandemia. Ella vive en Zaragoza, de Zaragoza a Teruel son 40 minutos, puedes ir, dar la charla y volverte el mismo día. El parador es una pasada y creo que están todas las habitaciones reservadas para Semana Santa. Ya le han hecho el favor de su vida. El parador es muy bonito. Entonces resulta que es pandemia. Qué maravilla, va a estar solo, nos lo vamos a poder... No sé si hubo una fiestuki con derecho a roce o no. Pero el caso es, tú puedes ir, vives en Zaragoza, puedes ir y volver, 40 minutos ir, 40 minutos volver. Desde Madrid son 2 horas ir, 2 horas volver. Bueno, quizá ahí, si eres una persona mayor, decides quedarte, pero hasta ahí. ¿Por qué 22 personas van? Además que viven en Zaragoza, la gran mayoría, van y se tienen que quedar. Claro, es que... ¿Qué razón hay para que te tengas que quedar? Y en pandemia. Claro, más allá, es que no cuela. Si es que más allá de... En todo este episodio, en mi opinión, yo creo que lo relevante es lo que está apuntando Lucía.
el hecho de que se pueda haber producido una cosa anómala como es una fiesta salvaje en la que se ha destrozado mobiliario público, porque esto es patrimonio, claro, evidentemente, de Paradores es de todos los españoles, aunque no lo parezca. Eso, a ver, puede ser algo completamente excepcional y hay que ver, digamos, hay que ajustar hasta qué punto se corresponde con la realidad. Pero que te has hecho una fiesta en pandemia, claro. Pero esa exhibición un poco impune, ¿no? De impunidad, de ejercicio del poder, para una cuestión absolutamente doméstica de una delegada del gobierno en Aragón en ese momento, desplazarse con una comitiva y el hacer un uso de recursos públicos de manera tan obscena, a mí es lo que me parece que es propio del ADN de la actual clase dirigente. Y aparte... Y eso es lo que me preocupa porque lo hemos visto en el pasado. ¿Hubiera Festuqui o no la hubiera? Claro, es que lo hemos visto en el pasado, pero no lo hemos visto ya. con tanta ostentación. Con tanta ostentación. Es que para mí está claro que hay algún tipo de fiesta, igual no una orgía, pero 22 personas se han ido en plena pandemia a cenar en los jardines del Parador, que son una preciosidad, con la excusa de no sé qué presentación, está claro. Es la proyección... Sí, que Boris Johnson cayó por menos que esto. Claro, es la proyección de hacer... Sí. Un uso del poder muy obsceno. Es que hay que recordar, por ejemplo, todos los problemas que hubo en época de pandemia con Armengol, por ejemplo, actual presidenta de las Cortes del Congreso de los Diputados y tercera autoridad de este país. Yo repito que se han ido a cenar a un parador que tiene unos jardines excepcionales, a tomarse unas copas, 22 personas con la excusa de una memez, y que Boris Johnson cayó por menos que esto, que ella ha reconocido que se han ido 22 personas. Si hubo una super fiesta o hubo unas copas, me da igual, que no había ninguna razón para que 22 personas se queden esa noche allí cuando está a 40 minutos de su domicilio, en Zaragoza, que por cierto tiene 3 casas en Zaragoza. Es decir, que se podía haber quedado en cualquiera de las 3. ¿Qué me está contando? Bueno, a quien parece que se le están complicando las cosas un poquito más también es a Barbón, el presidente asturiano. Le acaba de dimitir la consejera me alegra que toques ese tema. Mira. De Transición Ecológica, Resiliencia, no sé, tiene un nombre larguísimo el título de la consejería que ocupaba esta señora, de nombre Belarmina, y que dimitió ayer diciendo que ya no va a ser ningún obstáculo para la investigación. Muy interesante lo que está pasando porque, como comentaba en las noticias de esta mañana, eso de que dimita a alguien del Partido Socialista es uno de los sucesos más extraños de la humanidad. Eso y la alineación de 7 planetas creo que es de las cosas más esperadas durante milenios. ¿Por qué dimite esta señora? Es decir, está haciendo lo correcto, asumir la responsabilidad política. Yo llevaba la consejería en cuestión. Aquí se ha producido la muerte de 5 mineros por una explosión de grisú en una mina ilegal. Mina que había sido denunciada por la gente de la zona y no se había hecho caso por parte de nadie. Pero, bueno, aunque sea correcto, es sorprendente. ¿Está usando la Barbón de cortafuegos? ¿O esta se quita de en medio porque no está dispuesta a seguir las consignas de Barbón en cuanto a la investigación, que a lo mejor van en el sentido de no querer aclarar nada? No lo sé. Hombre, yo creo que Barbón queda en una situación muy comprometida con esta dimisión, porque al final el parapeto era la consejera, pero esto es tan claro como que el Principado de Asturias, que es la administración competente, no ha sido diligente a la hora de determinar qué uso se estaba haciendo de esa explotación minera, porque como todos sabemos el núcleo de la investigación pasa por determinar si los trabajos que habían sido autorizados habían sido sobrepasados y se estaba produciendo una explotación de facto de la mina, que es lo que parece ser que produjo la tragedia. Y en ese sentido yo creo que aquí a mí me sorprendió la abrupta dimisión de la consejera de Industria asturiana, pero creo que por mucho que ella se haya podido desmarcar, evidentemente la responsabilidad acabará alcanzando si judicialmente hay sustento para ello al presidente del Principado, que creo que queda muy tocado. Bueno, ¿le ha sorprendido a usted, doña Lucía, que Izquierda Unida en Asturias diga que va a votar en contra de la creación de una comisión de investigación en el Parlamento asturiano para investigar el accidente? O sea, que no me parece... No, es el mundo al revés, ¿eh?
Sí, a mí creo que nada es humano me sorprende. Yo pero es lo no más sé. simbólico A ver, de ¿habéis la visto degeneración de la izquierda. Total. esa película que se llamaba The China Crisis, no sé, el síndrome de China. Yo no sé, porque para parar esto le tendrían que pagar mucho, pero mucho dinero a los familiares de estos 5 mineros muertos. Y además de los 5 mineros hay varios heridos. Porque vamos a recordarle y a refrescarle la memoria a los que nos están oyendo. Cuando se da esta concesión hay dos empresas que pugnan por la concesión. Una con un capital enorme, una experiencia brutal, etcétera, y otra que se crea pocos días antes con un capital de 3.000 euros, que es lo mínimo que pones para hacer una empresa, y un empleado. Y contra todo pronóstico se lo dan a esta empresa. Hay a la empresa a la que estaba... pequeñita que se ha creado exprofeso para esto con un empleado, desoyendo a la que tiene experiencia. Hay una denuncia ante el Principado diciendo esta mina se va a caer, hay muchísimos problemas y se traspapela por un error informático. Cuando hay un escape y fallecen 5 mineros y hay no sé cuántos más heridos, entonces sale a la luz que había habido no una, varias denuncias. Una había seguido hacia adelante y todo lo de detrás. Si no hubiera habido este accidente, pues lo habría habido más adelante, pero que iba a haber un accidente estaba claro. Entonces, o les pagan una cantidad obscena a los familiares de estas 5 personas y a los heridos, o alguien, supongo que seguirá adelante como hice yo, ¿sabes? Y que no sé lo que conseguirá, pero es que es tan cantoso, tan obvio, tan evidente, que no me extraña que la consejera haya decidido dimitir, porque es que Y a mí lo que más llamativo me ha parecido de todo es el silencio informativo brutal, lo cual te hace sospechar que aquí hay mucha más gente metida de la que se sospechaba en principio, ¿no? Es aterrador. Bueno, pues vamos a ver qué demonios es lo que pasa con Barbón, pero lo tiene complicadito la existencia de denuncias previas y apunta pues a que alguien va a poder exigir al Principado explicaciones por la negligencia. No sé si lo tiene complicadito porque como ha habido este silencio informativo y luego Izquierda Unida diciendo ay, nosotros no sabemos, llega un momento en que dices es que ya nada humano me sorprende. No me sorprendería que saliera de rositas, es que estamos viviendo una distopia tan grande que, ¿sabes? Yo, si alguno de los familiares, yo espero que alguno de los familiares de esos 5 mineros resista y siga hacia adelante y contra viento y marea defienda la memoria de sus familiares que fallecieron por una cadena de corrupción salvaje. Sigamos hablando de tragedias y de su tratamiento judicial, porque no sé si coincidirá usted conmigo, don Isaac, pero se ha producido en los últimos 15 días un cambio de tono en todo lo referido a la Dana muy llamativo y que indica que Mazón, con retraso, ha entendido que le estaban dejando caer desde su propio partido y ha decidido pasar al contraataque y bueno, pues parece que está teniendo éxito en su intento de poner el foco sobre los verdaderos responsables de la tragedia de la Dana, que bueno, la Generalidad Valenciana tiene su propia responsabilidad, pero es mínima comparada con la responsabilidad del gobierno de la nación, concretada a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la EMET, la delegación del gobierno y el Ministerio de Transición Ecológica que dirigía Teresa Rivera, ¿no? ¿Tiene usted la sensación de que efectivamente Mazón ha pasado al contraataque? No, yo creo que ha mejorado, están sacando rédito en el sentido político y sobre todo en términos de imagen pública del desarrollo de las pesquisas judiciales, que creo que están siendo muy reveladoras y muy esclarecedoras. El testimonio de Pilar Benavent, de la delegada del Gobierno, y supuesto birro blanco del Partido Socialista Valenciano, según Sánchez, a mí me parece que ha sido letal, es decir, ha sido muy determinante para repartir esas responsabilidades y sobre todo para desarmar un relato que se había construido desde el 29 de octubre o prácticamente desde horas después del 29 de octubre en que acontece la Dana por parte de las terminales mediáticas favorables al gobierno, que fundamentalmente buscaban situar el foco de la responsabilidad
de manera exclusiva sobre una administración que tiene una responsabilidad, pero efectivamente, como has dicho, Luis, parcial, no total, sobre la reacción a una tragedia sin precedentes en la Comunidad Valenciana. Y en ese sentido yo creo que la Generalitat Valenciana y particularmente su presidente están sacando rédito en el sentido, digamos, público de un testimonio, el de Pilar Bernabé, que fundamentalmente lo que revela es, uno, que ni Carlos Mazón estuvo aislado ni ausente de los hechos, como se ha venido sosteniendo por parte fundamentalmente de Diana Morán, la gran rival en el partido precisamente de Pilar Bernabé, y en segundo lugar, que la responsabilidad en la reacción evidentemente no era exclusiva de la Administración Autonómica Valenciana, sino que lo era del conjunto del Estado. Luego hay una derivada, que además hoy creo que significa el diario ABC, y es que Teresa Rivera en Bruselas no está teniendo el mejor momento reputacional a cuenta de todo lo que está aflorando con relación a la responsabilidad o a la supuesta responsabilidad de la Administración General del Estado y particularmente del ministerio que dirigía en ese momento en todo esto. Bueno, pues vamos a ver, pero efectivamente el testimonio de la delegada del gobierno Pilar Bernabé en Valencia ha sido demoledor, porque reconoció que hubo apagón informativo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que dependía del ministerio, es decir, de Madrid o de Valencia, y eso tira por tierra pues bastante del relato que pretendía poner el foco sobre Mazón. También confirmó que Mazón no era miembro del CECOPI, es decir, nadie le estaba esperando en el CECOPI para mandar ninguna alerta. Y luego, por otro lado, encima le ha estallado a Pilar Bernabé el tema de su currículum. Resulta que decía que tenía 2 licenciaturas y ayer tuvo el Partido Socialista que borrar a toda prisa el currículum de Pilar Bernabé de la web para sustituirlo por otro donde dice, bueno, que cursó estudios ¿no? Pero es que además dice, cursó estudios de 2 carreras, es que esas 2 carreras van juntas, es decir, no es que te matriculases en comunicación, era comunicación audiovisual y periodismo, creo, ¿no? Algo así. Es que tú puedes entrar en la facultad y coger unas cuantas de comunicación audiovisual y otras de periodismo, es decir, entró en la facultad, cogió 6 asignaturas y ya está, y nunca se presentó, porque este es el clásico de el que entra en un partido a los 16 años, que son todos estos, el que entra en un partido con la idea de voy a vivir de la política toda mi vida, y en cuanto ha entrado dice, bueno, pues ya, a otros les regalan la carrera y unos ni siquiera se presentan. Pero más allá de eso, yo quiero recordar que construyeron este relato mientras que se les olvidaba decir que cuando ya había muertos, esa misma mañana aprovecharon para ir al Parlamento, al Congreso de los Diputados y sacar un decreto ley en el que blindaban la televisión española y metían unos consejeros a dedos a 100.000 euros al año cada uno, precisamente para preparar el relato. Y que mientras estaban tanto quejándose de que si Mazón había estado comiendo con una señorita o no, el presidente y su señora, actualmente imputada, habían estado cenando y dándole a ella la categoría de primera dama, y él ni siquiera había cogido y se había puesto delante de un ordenador, que es lo mínimo que debería haber hecho, hacer una videoconferencia a ver qué pasa, ¿sabes? Entonces siempre estaba el relato de, ay, es que este señor estuvo comiendo, es que el otro estuvo cenando en un restaurante bastante más caro y dándole a su mujer la categoría de primera dama, que ella no tiene, por cierto, en nuestro sistema. Pero a mí, lo de que ya hemos olvidado tan fácilmente que aprovecharon la circunstancia para blindar Televisión Española y pagar con mi dinero a esta gente que está cobrando 100.000 euros al año por ser leales y fieles, me parece una vergüenza. Lo de Pilar Bernabé falseando el currículum, pues un clásico. Bueno, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar de otro de los numerosísimos casos que cercan cada vez más estrechamente a Sánchez. Hoy declara Bolaños ante el Tribunal Supremo. Pausa y a ello. Sintoniza la libertad en tu radio.
Radio Libertad. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. ¿Por qué renunciar a la casa del futuro si hoy puede ser tu presente? Vive en una ubicación privilegiada, Boadilla del Monte, con espectaculares vistas del Parque Regional del Río Guadarrama. Casa geosolar de carbono positivo de Grupo Index. 31 viviendas unifamiliares pareadas con parcela privada, 100% personalizables, de la distribución a los detalles, con geotermia y con placas solares. Ahorra hasta un 70% en las facturas energéticas. Diseño de interiores incluido. 350 metros cuadrados construidos y hasta 500 metros cuadrados de parcela privada. No dejes de vivir ahora tu sueño del futuro. Residencial Prado Chico. La casa del futuro, mejor desde hoy. Grupoindexmadrid.com 655 33 89 82. Hoy en Recomendaciones del Toro te hablamos de Clínica Estética Doctora Margarita Esteban. Realzan tu belleza mientras cuidan tu salud. Más de 25 años de experiencia en medicina estética con tratamientos seguros y de última generación. Cuentan con la revolucionaria tecnología Endolift con la que consiguen resultados de rejuvenecimiento facial y corporal en una sola sesión y sin quirófano. Reserva tu primera consulta médica. Llama ahora al número que aparece en pantalla o acércate para saber todo lo que pueden hacer por ti. Es una recomendación de El Toro Televisión. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues hoy tendrá que declarar como testigo ante el Tribunal Supremo Bolaños en la causa. Yo ya me pierdo con tantas causas, pero es en la causa de Álvaro García Ortiz, donde recordemos que pues la cosa está en que los mails confidenciales del abogado, del novio de Ayuso, fueron a parar a la Fiscalía General del Estado. Luego de repente aparecen por otro lado en Moncloa y desde Moncloa se lo intentan colocar a Juan Lobato. Juan Lobato dice que no y al final pues estamos en ver cómo llegaron de la Fiscalía General del Estado hasta Moncloa. En Moncloa quien se lo intentó colocar a Juan Lobato fue Pilar Sánchez Acera. Pilar Sánchez Acera, que ahora está en el PSOE de Madrid, creo que como número 2 de Óscar López, y que en aquel momento del trasiego de correos electrónicos estaba en Moncloa a las órdenes de Bolaños. Es así la historia, ¿no? Bolaños pues tendrá que explicar por qué qué se dedicaba a hacer en ese momento, ¿no? Pues yo creo que se dedicaba fundamentalmente a permitir y a propiciar, y es lo que tendrá que explicar ante el juez Peinado, una asesoría particular valiéndose de recursos públicos a Begoña Gómez, de todos los españoles para la mujer del presidente del gobierno. Yo creo que es tan sencillo como... perdón, tiene usted razón, declara por el caso Begoña Gómez. Sí. No declara por el caso... que ya me pierdo con tanto... Entonces, a mí lo que me llama la atención es un poco la liturgia de todo esto, ¿no? Que Bolaños haya puesto un coche oficial al juez Peinado para que se acerque a Moncloa a tomarle declaración. Y yo en este sentido creo que hay que reconocer, pese a las campañas de que ha sido víctima, pese a las intoxicaciones que se han generado en torno a la figura del juez Peinado, hoy
mismo acaba de determinar una multa con respecto a alguna de las partes personadas por filtrar información a los medios de comunicación. Es decir, es alguien que está tomándose su trabajo como tiene que hacer. Dice usted el juez. Exacto. Por encima de perjuicios reputacionales, por encima de pisar callos en instancias elevadísimas o por encima del propio interés, sino del morbo de algunos medios. Y en ese sentido yo creo que hay que reconocerle que se trata de un juez de una pieza. Y voy a hacer, perdona Lucía, ya acabo enseguida, voy a hacer una mención a una radio muy importante que no es precisamente discrepante con el gobierno, que al comienzo de la instrucción de este asunto se dirigió a la hija del juez Peinado para que contara qué opinaba sobre la acción profesional de su padre, por el simple hecho de que la hija del juez Peinado es una concejal del Partido Popular de un municipio de Madrid. Quiero decir, hasta ahí ha llegado el nivel, digamos, o el interés por adulterar o por cuestionar de algún modo la imparcialidad y la diligencia de este juez, que, en mi opinión, está dando una lección. Es que a cualquier juez que no les baile el agua le hacen la vida imposible. ¿Os acordáis de la pobre jueza Alaya, que fueron a por ella de forma inmisericordia, que resistió numantinamente, que le destrozaron la vida? ¿Y todo para qué? Para luego absolver a estos señores en el Constitucional y hasta luego. O sea, es aterrador. Y encima hacer esas campañas en la cual todo es culpa de los jueces, que eso es la hoja de ruta del Grupo de Puebla de toda la vida. Cargarse el Poder Judicial para poder instaurar una dictadura. Cuando me contengo. Esa señora Irene Montero empezaba a decir, no, si es que los fallos no son de nuestra ley, son los jueces. Entonces ya se han acostumbrado y han creado la idea de que es que los jueces son franquistas. Los jueces son franquistas, cuando además para que un juez fuera franquista tendría que tener 90 años. Ya, es absurdo, ¿no? Los jueces vienen de familias franquistas porque se han podido permitir una oposición. Yo conozco a un montón de jueces y, oiga, para hacer una oposición no es necesario dejar de trabajar. Mucha gente puede estudiar 2 o 3 horas al día. Cuando además te lo dice gente que viene de las mejores familias de Madrid, que no han trabajado en todos los días de su vida. Y donde los jueces, que son familia de jueces, pues son una minoría. Son una minoría. Pero que te lo diga, la una que es nieta, Urtasun, nieto de falangista, Mónica García, si tiene una casa en Camorritos es que tiene alguien muy cercano al gobierno de Franco, porque se concedían por concesión. O sea, vamos una por una. La sobrina de Méndez de Vigo en Sumarias y todos. Es una intoxicación de venderte relatos continuamente sin parar. Y el último es, los jueces son franquistas, los jueces son malos por definición, la profesión de juez es el mal, excepto si son amigos nuestros. Que entonces, Marlaska es bueno, ¿sabes? Es aterrador. Y entonces lo que están haciendo con Peinado es la reedición de lo que hicieron con la jueza Alaya, o de lo que hacen o lo que hicieron con Marchena, o lo que hacen con cualquiera que no les baile el agua y que sea independiente. Y acosos, que ríete del que he vivido yo, ¿sabes? Ríete del que he vivido yo, porque la dirección del Juan Peinado sí que la movieron, eso sí que es cierto. Y quién era su hija, y dónde vivía, y que si tenía 2 DNIs, y el bulo de que si tenía 2 DNIs, que luego se quejan ellos del bulo cuando lo movieron desde el gobierno. Bueno, ¿qué les parece a ustedes lo que está pasando? Y pasamos al otro lado del charco con el tema arancelario. Ayer iba el ministro Cuerpo a Estados Unidos a entrevistarse con el secretario de Comercio, no, el secretario del Tesoro americano. El secretario del Tesoro pues hizo unas declaraciones así un poco como despectivas cuando le preguntaron los periodistas. Dice, no, la reunión que voy a mantener con este no es una negociación. Dice, negociación es lo que estamos haciendo con Japón. Entonces, bueno, Cuerpo salió de la reunión con el secretario del Tesoro diciendo que bueno, que ve en la administración americana un deseo de llegar a un acuerdo razonable con Europa.
Este secretario del Tesoro es el que dijo antes de que Sánchez fuera a China que lo de acercarse a China sería como cortarse el cuello por parte de España. No sé, tengo la sensación de que Sánchez nos está poniendo en el foco y que al final nos va a caer alguna bofetada por parte del gobierno americano de alguna manera. No sé si tienen ustedes la misma sensación. Yo creo que más que Sánchez, quien de algún modo nos metió en un lío importante en cuanto a las relaciones bilaterales con Estados Unidos cuando decidió no levantarse al paso de la bandera de Estados Unidos en un desfile de las Fuerzas Armadas, si recordáis, en Zapatero, sí señor. Da Rodríguez Zapatero. Yo creo que este gobierno y particularmente su presidente deben de pensar, y lo digo como suposición, que estas cosas, que esto de hacer 3 viajes oficiales a China en 2 años, en medio de una tormenta comercial absoluta, esto de tratar de erigirse en correa de transmisión o portavoz de la Unión Europea sin que la Unión Europea haya dicho ni Pamplona y no haya bendecido en absoluto este viaje oficial y este acercamiento indisimulado de España a los intereses económicos de una potencia que, hay que recordar, no respeta los derechos humanos, sale gratis. Y yo tengo constancia, porque lo hemos publicado en Vox Populi, de que en Estados Unidos desde hace muchos meses, pero muchísimos meses antes de incluso la toma de posesión de Trump, una vez había ganado las elecciones, cuando estaba como presidente electo, se ha monitorizado todo lo que se ha venido haciendo desde España respecto a los preparativos de este viaje, a la intención de Zapatero dar cumplimiento a unos intereses que no conocemos y que nada tienen que ver con los intereses generales del país. Yo tengo la sensación, no sé si la compartirá usted, don Isaac, de que en realidad Pedro Sánchez a lo único que viaja a China es a tratar de buscarse los garbanzos para cuando deje la Moncloa. Yo tengo esa sensación también, porque además la política exterior de este país, y no lo digo yo, lo dicen los diplomáticos de este país, sottovoce, porque evidentemente corren el riesgo de ser depurados, te definen la diplomacia española y la acción exterior de España como una acción de propaganda personal del presidente del gobierno. Y eso sí que es absolutamente impropio de una potencia europea como se supone que es la cuarta economía del euro. Eso sí que choca de plano con las propias prácticas diplomáticas de la Unión Europea y de su conjunto. De manera que, como español, yo creo que tenemos la obligación, lo digo sinceramente, de tratar de rebatir ese discurso o ese mensaje que trató de colocar Moncloa con los medios afines que fueron de comparsa en el viaje oficial, de que esto era una misión diplomática de Sánchez delegada por la Unión Europea. Es completamente falso. La Unión Europea está muy incómoda con lo que ha ocurrido, muy incómoda, porque además se produce en un contexto que nadie podía prever cuando se estaba preparando el viaje, que hubiera fundamentalmente invitado a posponerlo por lo menos. Sí. Con respecto a lo de la Unión Europea, hoy viene un artículo interesante en politico.eu, que es este periódico online de carácter político, el más leído en Bruselas por toda nuestra casta política europea, sí, y que es un medio online pues claramente progre, o sea, no eso es lo que iba a decir, es lo país de von der Leyen. Lo país de von der Leyen. Entonces no es precisamente un medio profachosférico. Sí. Y trae un artículo interesante donde dice los planes de Meloni para tratar de convencer a Trump con lo de las con lo de los aranceles. Meloni, primera ministra italiana, está manteniendo una postura con respecto a Trump completamente alejada de lo que es el mainstream europeo, es decir, mientras que la Unión Europea, la Comisión Europea, pues trata de mantener así una actitud como un poco retadora hacia Trump, pero negociadora a la vez. Meloni está desde el principio diciendo que hay que llevarse bien con Trump, es decir, está desmarcada de la posición oficial de la Comisión Europea, a pesar de lo cual
eso no genera ningún conflicto. Claro. Porque la Meloni es una profesional y entonces lo que hace es decir, acordar las cosas con la Comisión Europea y de hecho ahora va a viajar a Estados Unidos a entrevistarse con Trump. ¿Y qué hace la Comisión Europea? Le encarga a Meloni, oye, a ver si puedes limar las asperezas, a ver si puedes ayudarnos a encontrar un acuerdo. Es decir, cuando la gente se comporta en el terreno internacional de manera profesional, uno puede tener posturas completamente divergentes con las de otro país de la Comisión Europea y no pasa nada siempre y cuando sean serias. Ahora lo de irse de repente a China. Dices, pero este tío está pirado. Bueno, a mí me parece que aquí todo el mundo juega a polibueno o polimalo. Es decir, von der Leyen juega a polimalo, pero Meloni juega a polibueno. Sánchez juega a polimalo, Carlos Cuerpo va a apagar el fuego a jugar a polibueno. Y todos están haciendo un poco ajedrez. Yo muevo mi peón, tú mueves mi perfil, porque aquí nadie sabe por dónde va a parar. A mí, después de que me has metido aranceles indirectos, porque has metido al campo español aranceles indirectos salvajes que le han hecho imposible competir con Marruecos, es decir, tú no puedes meter unas regulaciones imposibles de cumplir y luego dejar entrar a los tomates marroquíes sin aranceles, que me vengan ahora escandalizándose porque les meta aranceles otros, me parece de una hipocresía aterradora. Me voy a meter un salseo como inciso. El salseo como inciso es que siempre se ha dicho en Italia que Meloni había tenido un asunto carnal con Musk y que por eso tiene eso es un salseo hemos hecho corazón aquí, pero no se haga usted eco de bulos de ese estilo. Oye, que pues si fuera un bulo que es el señor Musk que está soltero, ella también, son atractivos, podría ser, pero en cualquier caso. ¿En serio? ¿Usted piensa que el señor Elon Musk es atractivo? Para su edad, sí. Vale. Hombre, yo tengo una edad y no estoy como para ponerme estupenda, pero a mí me viene este señor en un Tesla a invitarme a cenar y yo le digo que sí, claro que sí. Hombre, bueno, yo sí, si me permitís. Sí, claro. No iba a pasar ahí, pero vamos. Quiero decir, ¿a usted le parece atractiva Meloni? Sí. Sí, Meloni es una mujer guapa y a ver, Musk. Bueno, vale. Da igual. Salseo, en cualquier fuera. caso, todo esto es una especie de juego de alfil peón rey en el que está jugando todo el mundo. Me parece lógico, sí. Déjame, Lucía, si me permites, dar un dato que publicamos hoy en mi periódico, Luis, si me permites. Diga usted cuál es el periódico. Un poco de Publi. Voz Populi. Muy bien, así me gusta. Titula mi compañera Beatriz Figuero, excelente periodista. La dependencia de China vende a España un 60% más que Estados Unidos y asciende a primer proveedor. En enero, solo en el mes de enero, es decir, hace 4 días, China ha desbancado como socio comercial a Alemania. Como socio comercial de España a Alemania. Hasta el punto de que la exportación de productos chinos se estableció en un valor de 4.070 millones de euros. Y eso va de manera ascendente y viene ascendiendo desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno y Zapatero su asesor áulico en la sombra. Eso no es casual, es decir, eso no es circunstancial, eso no es coyuntural, eso no tiene que ver con ese juego de ajedrez a que aludía Lucía en un momento de absoluto caos global provocado por las políticas arancelarias de la Casa Blanca. Eso tiene que ver con una convicción que liga fundamentalmente con la ideología y con el interés de Rodríguez Zapatero, del expresidente del gobierno, que es presidente del Consejo Asesor del principal lobby chino en Madrid o en España, el Gate Center, de arrimar o de propiciar poner España a los pies de China y de que España sea una cabeza de puente europea para eso es lo que te iba a consolidar de que seamos la puerta de entrada, los intereses chinos en Europa. En Europa, en África Occidental, a través de Canarias y en Iberoamérica. Bueno, hay algo que se comentaba mucho, que es que León lo están comprando a los chinos. ¿Sabes que había pueblos? Tú vete a Canarias. Que había pueblos abandonados en León que se los ha comprado entero. En noviembre, el presidente de China tuvo una visita privada en Canarias. Vosotros, no sé dónde iba, a un G7 o a un G20 o en Iberoamérica. Y de paso hizo escala de vuelta, de regreso a China, hizo escala en Canarias y pasó 3 días. Porque China tiene enorme interés en convertir Canarias en una plataforma logística para consolidar sus intereses pesqueros, portuarios y logísticos en el África Occidental.
Es que esto no quiere decir que Canarias vaya a ser una provincia china, pero quiere decir que se están facilitando las cosas de una manera absolutamente indisimulada para que China tenga una preeminencia económica en España que no tiene ninguna otra potencia. ¿Y por qué les interesaría León? ¿Como almacén o como...? Yo creo que les interesa todo, ¿no? ¿Será que había algo en venta en León? No. Claro, es un país de 1.300 millones de habitantes, les interesa absolutamente todo. No, porque en principio León está despoblado y se están llevando pueblos. Lo primero que se me viene a la cabeza es como almacén o como resorts turísticos, porque León es muy bonito, pero lo que sé es que los iban comprando. O a lo mejor tienen información sobre las riquezas minerales de León que nosotros desconocemos. Podría ser. Bueno, vamos a ver qué demonios es. Luego, ¿puedo hacer una puntualización sobre Carlos Cuerpo? Sí. Carlos Cuerpo, yo últimamente estoy viendo que Carlos Cuerpo es la gran esperanza blanca de este gobierno. Fijaos cómo está el nivel. Y además yo tengo un gran concepto de Carlos Cuerpo en su formación y en su... Que no se inventa los títulos, quieres decir. Y en sus formas. Y la mayor prueba es el enfrentamiento que tuvo a cara de perro y que aparentemente perdió con Yolanda Díaz. Es decir, es un técnico y es alguien que sabe lo que está abordando, y además yo tengo referencias en cuanto a su capacidad de diálogo real, no esa impostura de Yolanda Díaz de yo soy muy dialogante pero se hace lo que yo quiero. No. Este sí dialoga. Pero cómo estará al nivel que simplemente por encontrarnos a un político educado, un político de formas muy aceptables y con conocimiento de la cartera que lleva, estamos todos extasiados. Yo es que he visto como 5 o 6 artículos de opinión en los últimos días elogiando la figura de Cuerpo. Sí, elogiando que sea capaz de Hombre, mantener una conversación. Si ponemos eso en relación con los 9 millones de publicidad institucional que va a tramitar de urgencia el partido. Pero incluso de medios de comunicación que no son precisamente afines al gobierno y a quien da los 9 millones de euros, a quien considera, de manera discrecional. Bueno, la verdad es que pero en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Eso da cuenta un poco de... Hombre, cuando te das cuenta de que tienes a una ministra de Trabajo, como tú bien dices, que cuando yo un día me empecé a buscar en el BOE si alguna vez había llevado un caso, o sea, se había tenido que ir a un tribunal a defender un caso de laboral. Ninguno. Su papá le había puesto un despacho en lo mejor de La Coruña y había llevado los temas de las mariscadoras gallegas, pero no había sido una abogada laboralista stricto sensu, digamos. La otra que se inventa los 2 títulos por la cara. La tercera que nunca había trabajado. No, y esto enlaza con el principio de la tertulia, sí, cuando tú hablabas de la incapacidad o de la incompetencia legislativa del Ministerio de Igualdad cuando lo dirigía quien lo dirigía. Ya no es la incompetencia legislativa, es la malversación. Los fondos del Pacto de Estado para la Violencia de Género se han ido a cosas como monólogos, una orgía, los famosos Quiquiencuentros rurales, que yo me puse a buscar, se llamaban Quiquiencuentros rurales. Entonces yo llamé a los Quiquiencuentros y era una cosa a puerta cerrada, no sé qué, que finalmente el Quiquiencuentro rural era una orgía rural. Batucadas, talleres de emputizar tu ropa, o sea... el informe sobre los no binarios, o sea, era malversación, además de la no técnica legislativa. El dinero de todos los españoles gastado en crear una inmensa red clientelar y 2 leyes que nos han destrozado la vida, que han soltado a agresores sexuales o les han reducido la condena y que han creado una ley, la ley trans, que choca directamente con la ley de violencia de género que presuntamente iban a defender. Eso ha sido el resultado. Pues bueno, cuando te encuentras a un señor que, como tú dices, tiene formación, es capaz de hablar inglés bien y es capaz de llegar a una cumbre de alto nivel y defenderla, pues todos nos extasiamos, pero es que es lo mínimo que deberías pedirle a un ministro, simplemente, como tú bien dices. Lo mínimo. Lo mínimo. Bueno... Una última cosa, una curiosidad que tengo. Don Isaac, ¿de qué equipo es usted? Del Real Madrid, por supuesto. Vale, tiene una previsión. Y del Hércules de Alicante también. Ah, bueno, buena elección. ¿Tiene usted alguna previsión para hoy? Sí. Vamos a remontar. No solo vamos a remontar, sino que lo vamos a hacer en el minuto... Nos van a meter un gol. Y vamos a
igualar la eliminatoria al minuto 92, 96. Para mantener la emoción. Y vamos a llegar a los penaltis y va a fallar Rice. ¿Quién es Rice? El que nos metió 2 chicharros como 2 soles en la ida del Arsenal. Bueno. Y entonces vamos a... O sea, usted confía en la remontada porque está ahí... Estoy absolutamente están seguro. todos los madridistas, como una especie de campaña Hoy va a de ser ánimo. de esas noches épicas en el Bernabéu. Lo veréis. Bueno, yo apostaría a que doña Lucía no le gusta el fútbol. A mí me lo preguntas, futbolero eres tú. No tiene usted equipo. Pero ¿cómo? No le gusta ningún deporte. No, cuando he ido a ver fútbol, que he ido a ver al Atleti, en campo me gusta. En campo puedo seguirlo, no tengo ningún problema. En tele enseguida me... ¿Pero es usted del Atleti, entonces? Hombre, porque yo por eso de la simpatía por el débil, ¿no? Pobrecitos, sí. Pero si fuera de algo sería del Atleti de Bilbao por herencia, pero no, es que me da completamente igual, no. Fíjate, seguía más la gimnasia rítmica o la gimnasia, este tipo de cosas que son más bonitas de ver, sinceramente, pero no, en general no. Termino haciéndoles a ustedes una pregunta, antes de que luego le haremos otra cuando entre don Eric con la voz de los oyentes. Una de las noticias que hemos dado hoy es cómo declaraba ayer Vidal Cuadras ante la Audiencia Nacional después de que se ha levantado el secreto del sumario sobre el intento de asesinato de Vidal Cuadras. Se ha levantado el secreto del sumario y simplemente hemos confirmado lo que ya sabíamos hace bastantes meses y que hemos contado en estos micrófonos. A Vidal Cuadras le intenta matar un magrebí que pertenece a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, la Mocromafia, que es de origen marroquí y que opera en Holanda con bastante intensidad y parece que en España también, pero este era un hombre contratado, era por encargo. ¿Por encargo de quién? Del régimen iraní, y lo sabemos porque el mismo que intentó matar a Vidal Cuadras, resulta que luego le detiene la policía holandesa en Holanda justo cuando está a punto de matar a un periodista iraní opositor al régimen iraní. Entonces resulta que tenemos un régimen, el de Irán, intentando asesinar a europeos en suelo europeo, y no hay ni un pronunciamiento por parte de la Unión Europea, ningún pronunciamiento diplomático, ni ninguna ruptura de relaciones con Irán, ni ninguna petición de explicaciones, ni convocatorias de los embajadores o expulsión de los embajadores, nada, silencio. Una vergüenza terrorífica, una vergüenza terrorífica. En absoluto. El que no lo entiende es él, ya te lo digo yo. ¿El que no lo entiende quién? Es el propio Alejo. Mira, salvando las distancias, porque claro, lo de Alejo es esto y lo mío es esto. Es que es lo mismo. Cuando yo le pasó esto a Alejo, empezaron a mover el bulo de que era por un problema de drogas. O sea, que aparte, en cuanto conoces a Alejo, ves que esto es imposible. Y que se había metido en un problema de drogas. Y además, era gente que sabía quién era el agresor, porque sabía que pertenecía a la Mocromafia, entonces lo iban liando. Intentaron todo lo posible para que pareciera otra cosa. Intentaron destrozarle la reputación a Alejo como fuera. Fueron a destruirle la vida. Cuando se sabe esto, lo ocultan, intentan que no salga. Es repugnante. Y una cosa muy bonita que me parece aquí es que él salía de misa, o sea, esto es un milagro, o sea, si él no creía en Dios, bueno, que creía, ya puede creer absolutamente, pero es que es un señor que ha sobrevivido gracias a un milagro, no hay otra forma de llamarlo. Bueno, pero con unas secuelas bastante importantes, sí. Relacionadas con pérdida de audición, etcétera. Pero por encima de eso, a mí, yo coincido con Luis, y además lo declaró el propio Alejo Vidal Cuadras ayer, después de comparecer en la Audiencia Nacional. Es que es absolutamente evidente que la autoría intelectual, entre muchas comillas, intelectual, del atentado es el régimen iraní. Y la Unión Europea, que es donde se desarrolló en el Parlamento Europeo su actividad de denuncia contra la represión del régimen de los ayatolás, es que no ha dicho absolutamente nada. Es que no ha habido un pronunciamiento oficial ni una postura de defensa o de respaldo
a alguien que ha transitado por quiero una situación tan dramática. Volver a incidir, por favor, que desde el principio había cuentas que sabían que este chico era de la macromafia y que por qué lo sabían. Esto es lo que a mí me tiene aterrorizada. ¿Por qué lo sabían? ¿Cómo lo sabía tanta gente? Don Eric Gutiérrez, ¿ya tiene usted la opinión de los oyentes? Efectivamente, don Luis, a la pregunta que hacíamos esta mañana, no hablábamos de temas pues tan tristes, ¿no?, como este que están comentando de Vidal Cuadras. Nos centrábamos más, pues bueno, en la Semana Santa, que la tenemos ya a las puertas, y por eso les preguntábamos a nuestros oyentes si van a acudir a alguna procesión durante esos días de Semana Santa. Dábamos 3 opciones: sí, a través de televisión o no. Primero, quiero saber, los tertulianos, ¿van a ir? ¿Les gustan? ¿Ustedes asisten alguna vez a las procesiones de Semana Santa? Yo ya he estado en la del Cristo del Silencio porque me viene bien, porque sale delante de mi casa, lógicamente. Desde el balcón, ¿no? No, bajo, no me cuesta nada, claro, bajo, por supuesto. Bueno, ¿qué dicen los oyentes? Pues don Luis, los oyentes con el 54%, más de la mitad, dice que sí que van a estar presentes en alguna procesión. ¿Cuántos? El 54%. Ah, caramba, es un porcentaje muy alto. Sí, más de la mitad. Me sorprende, sí. Sí, bueno, la gente, los oyentes de Mañanas en Libertad, pues les gusta esta festividad, y hay que decir que aunque uno no sea religioso, no procese la religión católica, yo creo que aún así es muy bonito de ver. Te voy a decir una cosa, Eric, con todo cariño. Nadie en España puede decir que no sea culturalmente católico, aunque se declare ateo, agnóstico o medio pensionista. Estoy totalmente de acuerdo. Todos tenemos una raíz cristiana que tiene que ver fundamentalmente con nuestra educación y con nuestro contexto cultural y nuestros valores, que es el gran mensaje del Evangelio, en mi opinión. Perdona que me ponga que parezca un predicador. No, me parece estupendo. El gran mensaje del Evangelio es la dignidad, es decir, es situar la dignidad del ser humano, sea de la condición que sea, por encima de cualquier otra consideración. Voy a decir Ese es el mensaje revolucionario de Jesús. El gilipúa del señor Urías, antiguo no sé qué de Podemos, y que se ha hecho famoso por meterse con Vargas Llosa y poner un mensaje de chalao. También es hijo de Dios. Ya, bueno, ha puesto lo siguiente. ¿Está bien? ¡Un momento! Sí. Si quiere propaganda, ese señor que se pase por nuestro departamento comercial. Vale. ¿Qué más dicen los oyentes? Los oyentes con un 34% dicen que no. Ahora les voy a dar algunos motivos por los que la gente dice que no va a asistir, y con un 12% en tercera opción queda a través de la televisión. O sea que si sumamos los porcentajes del sí y a través de la televisión, un 66% de los oyentes, o sea, dos de cada tres lo van a seguir presencialmente o por televisión. Van a estar allí pegados a esas procesiones. Los que dicen que no, don Luis, mucha gente comenta que durante mucho tiempo estuvo yendo, pero que el tema de las aglomeraciones ha hecho que dejen de ir. Yo creo que es gran parte de la gente de los oyentes que han votado que no, es por este motivo, porque recojo varios comentarios en los que lo dicen. Pero también hay gente que dice que sí. Por ejemplo, nos dice Letras que son poesías, gran nombre, es cultura y espiritualidad universal que se debe preservar, que es un poco en la línea de lo que decía don Isaac, que hay que mantenerlo. Por ejemplo, también le leo un último comentario, dice: os quiero a las dos, os quiero a la 2, cuando era muy pequeña vivía en Ciudad Real y me encantaba verlas. Ahora tengo un problemón con las aglomeraciones y lo que hago es grabarlas de lejos si puedo. Como le decía, yo creo que uno de los grandes motivos es esas aglomeraciones de gente, esas situaciones que hay ciertas personas que no las llevan bien y que prefieren apartarse un poco de... Claro, hay una diferencia, por ejemplo, la de San Lorenzo, que yo voy siempre, y la de San Cayetano y todas estas. Tú vas a San Cayetano y solo está mi barrio, o sea, no vas a encontrarte un montón de guiris que van por casualidad. A la del Cristo del Silencio solo vamos nosotros. Pues yo que me pilla enfrente, más que nada. Pero yo, por ejemplo, cuando intenté ir en Granada, que era... Es que esto yo no lo resistía y no hay... Iba a decir la broma, no hay Cristo que lo resista, ¿no? Pero es una pena, porque cuando se convierte en una cosa turística, cualquier persona que tenga un poco de miedo a las aglomeraciones no lo resiste. Pero yo no creo que en Granada o en Málaga o en Sevilla sea cuestión turística. Yo creo que es que ahí hay una generalización del sentimiento de la importancia de las procesiones, turistas. Aparte de ir a turistas, muchísimos, no, porque yo en Granada he ido un año y 20 años después y no compares. O sea, hace 20 años no había turistas y ahora la mitad eran turistas. Sí, hay muchísima presión turística, pero bueno, yo que soy de Benidorm, yo he visto turistas extranjeros asistir a las procesiones, porque hay procesiones en Benidorm, aunque
la gente no lo crea. Yo, una de mis primeras prácticas profesionales, con 19 años me parece que tenía, fue en una radio local en Granada y me tocó cubrir la procesión del silencio. Así que me pasé en blanco prácticamente porque se hablaba muy poquito. Qué suerte, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero no es tan fácil cubrir una procesión, La verdad es que tenemos ahí un patrimonio, independientemente de que uno sea creyente o no, tenemos un patrimonio cultural con lo de la Semana Santa en España. Tremendo. Impresionante. Y basta conseguir las cuentas de extranjeros que viven en España o que miran a España en estos días desde fuera, cómo les impresiona el carácter de la Semana Santa. O sea, es que es algo que les admira muchísimo y, no sé, les saca de dentro pues posiblemente unos sentimientos que en sus países no pueden conocer. Yo creo que son unas jornadas preciosas, creas o no creas en algo. Y desde luego, si eres creyente, pues claro, para ti tienen un significado importante. ¿Algún comentario más que hayan dejado nuestros oyentes? Bueno, Luis, es que hay muchísimos, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Voy a leer el último. Dice: Emi, hace poco lo veo por televisión. En Málaga han hecho un negocio de las sillas, o pagas o no ves nada. Bueno, también hay que hacer ese tipo de comentarios. Bueno. Muchísimas gracias, don Eric. Gracias, doña Lucía. Felicidades por esa victoria judicial. Muchísimas gracias, don Isaac. Muchas gracias. Un placer tenerle igualmente aquí en la tertulia. Le seguimos en Voz Populi. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere contar pues precisamente cómo empezaron las procesiones de Semana Santa. Buenos días, don Paco. Los primeros en conmemorar la Semana Santa fueron los judíos. Posteriormente, los romanos, según registros del siglo IV. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. En el año 325, lógicamente después de Cristo, se celebró un hito especial en la historia del cristianismo. En ese año se celebró el Concilio de Nicea. El Papa en aquel entonces era Silvestre. Nicea era una provincia romana. Y hay que tener en cuenta que hasta hacía muy poquísimo, los cristianos eran perseguidos a muerte. Fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana, por supuesto. Este año hace justo 1700 años que se celebró este importantísimo evento de la Iglesia. El mencionado concilio de Nicea estableció la fecha oficial para la Pascua cristiana. Esta decisión unificó la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en todo el mundo cristiano, sentando las bases para las futuras expresiones litúrgicas y populares, como las que más tarde surgirían en España durante la Edad Media. La Semana Santa en España comenzó a tomar forma con procesiones y actos litúrgicos organizados por cofradías religiosas. Estas surgieron como agrupaciones de laicos con fines devocionales, caritativos y penitenciales, y fueron clave en la difusión del culto a la pasión de Cristo. Repito, laicos, es decir, populares, pero siguiendo los credos católicos. Por eso siempre debemos distinguir entre las procesiones y la Semana Santa, o sea, la Iglesia como institución. Ya en la Edad Moderna se convirtió en una de las manifestaciones religiosas y culturales más importantes de nuestro país, España. Mañana más y mejor. Punto final.